Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta asignatura de gestión de recursos humanos. Te habla su facilitadora, magíster abogado Yuraima Coronel. Para mí es un placer darle la bienvenida a esta nueva etapa de su formación académica en nombre de las autoridades de la institución, la doctora Dani Soledad Méndez, el doctor Javier Elías Méndez, que nos acompaña siempre desde el cielo, el doctor Oscar Cárdenas y el doctor Marco Joa. Y quienes hablan, como yo les dije, su facilitadora Yuraima Coronel. Hoy vamos a hablar de una temática muy importante en la carrera, como es la gestión estratégica de los recursos humanos. Factor importante e imprescindible en toda organización. Sin el talento humano, nosotros no podemos, bajo ningún momento, eh, mm, organizar, direccionar, ni planificar, ni llevar a ejecutar toda la mayoría de las acciones que realiza la empresa. Por ello, se dice que la gestión estratégica de recursos humanos puede concebirse como una gran sombrilla que integra las prácticas de recursos humanos, las políticas y la filosofía con el objetivo de preparar a la organización para lograr sus metas estratégicas. Entonces, por eso se puede decir que es un proceso el cual lo utiliza la empresa para asegurar que en todo momento el número y tipo adecuado de personas que la componen proporcionar un nivel determinado de bienes o servicios futuros. También podemos decir que es un instrumento al servicio de la dirección de la empresa para que a través de un proceso de reflexión en conjunto y participativo, la organización decida lo que se hará en un futuro en relación con sus recursos humanos. Entonces, por eso es que la gestión estratégica de recursos humanos es un aspecto clave e importante de toda organización, indistintamente de la línea comercializadora que realice, de los productos que comercialice, si brinda servicios. Cualquiera de ellos es muy importante, por lo tanto, podemos decir que cuando nosotros nos estamos planificando una gestión estratégica de recursos humanos, tenemos que analizar la posición actual en que está la empresa, verificar los objetivos a largo plazo, direccionar, vigilar, controlar la ejecución de el logro de esos objetivos y luego el proceso de retroalimentación, que es como decir el análisis de resultados, la revisión de fallas para aplicar los correctivos que sean necesarios. Todo ello es un proceso. Es por ello que un director de recursos humanos debe conocer a sus trabajadores, así como las necesidades que tiene cada puesto de trabajo. Ha de conocer los costos que genera la remuneración de sus trabajadores, todos los temas relacionados con los riesgos laborales, la prevención de estos riesgos, de estos temas laborales, la carrera que llevan los trabajadores, capacitarlos, promoción, ascenso, que es lo que se llama planes de carrera, entre otros aspectos inherentes a sus talentos. Por eso es que el departamento, la división, como se llame de acuerdo a la jerarquía que tenga la empresa, es demasiado importante el manejar debidamente sus recursos humanos. Y cuando nosotros estamos planeando los pasos que vamos a aplicar cuando vamos a hacer una planeación estratégica de recursos humanos, nos tenemos que fundamentar primero que todo en los objetivos y las estrategias organizacionales. Ahí tomamos en cuenta la misión, la visión, los valores, todos aquellos objetivos que tiene la empresa a largo y mediano plazo. De ahí nos vamos luego a los objetivos y estrategias en recursos humanos. De lo general de la empresa nos vamos al de recursos humanos. En la primera etapa, pues evaluamos los recursos humanos actuales. En la otra se prevé las necesidades de sus recursos humanos. En la otra, desarrollar e implementar los planes de recursos humanos, corregir y evitar exceso de personal o corregir y evitar falta de personal. Bien sea que cuando nosotros necesitamos recursos humanos tenemos que verificar, ver qué estrategia vamos a utilizar para prever, proveer esos de recursos humanos al departamento o a la división que lo amerite. En un dado caso de esto nos evita tener exceso de personal, esto nos evita a nosotros el tener
el no conocer dónde está ubicado nuestro personal, qué cargos desempeñan y qué lugar ocupa dentro de la empresa. Es por ello que algunos autores refieren la planeación estratégica de recursos humanos como las 4 Rs, expresadas por sus siglas en inglés. Es decir, disponer de personas apropiadas en los puestos correctos, con las habilidades suficientes y en los momentos correctos. Eso es lo importante de saber proyectar la planeación estratégica de los recursos humanos. Antes de ahondar un poquito más en ello, consideré necesario hacer como un pequeño compendio de aquellos cambios históricos que han cambiado la administración de recursos humanos. Como es bien sabido por todos, el talento humano es el bien más preciado e importante que tiene la organización, por cuanto él mismo, con sus habilidades, destrezas y conocimientos, le da vida, movimiento y acción a toda organización. ¿Por qué? Porque puede ser una empresa que tenga una infraestructura excelente, que tenga muy buena cartera de clientes, que tenga una línea de producción excelente, capital para realizar sus labores individuales. Pero si el recurso humano que tiene no está acorde ni con la organización ni con los objetivos, nunca logrará o sea, cumplirlos por cuanto es el talento humano quien realiza todas las acciones que conllevan a que la empresa alcance los objetivos que se ha proyectado. Entonces, vamos a hacer así como algo de la parte de historia, en algo que coinciden todas las teorías sobre lo que inicialmente se define como administración de personal, en aspectos como identificar al trabajador como el verdadero protagonista de la organización y conocer sus atributos más importantes, el rol que desempeña, sus competencias, sus relaciones con el resto de los individuos como base de la gestión. Las diferencias se presentan en el modo de ejercer la administración del recurso, desde su reglamentación hasta la práctica diaria. En cada proceso productivo es lo que ha permitido marcar diferencia entre aquellas empresas exitosas y aquellas que no lo son. Algo muy importante, tenemos que en los tiempos de antes, ya desde la época antigua se existía la administración del talento humano, existía desde el antiguo Egipto. En el Código de Hammurabi también se encuentran vestigios de normas en cuanto a la coordinación de las actividades administrativas, cómo se tomaban decisiones, cómo se ejecutaba. En Grecia también, 430 años antes de Cristo, también se evidenció testimonio de selección de personal adecuado para determinados trabajos dentro de la democracia griega. Entonces, por eso podemos decir que la administración de recursos humanos aparece con la misma noción de empresa a partir de la revolución industrial, allá por mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La revolución industrial, haciendo un poquitico de historia de lo que ha sido la administración en general en el mundo, marcó pauta del antes y el después de muchas actividades en la vida del hombre. Por ello es que la gestión de los recursos humanos está ligada a la estrategia de la empresa y la teoría ha señalado de manera reiterada que los trabajadores son la fuente principal de la ventaja competitiva de la empresa, pero manteniendo su eje y control en la manera en cómo ellos se desarrollan, cómo ejecutan sus actividades y cómo a su vez es administrado el talento humano. Ahora, ahondando específicamente en lo que es la gestión estratégica del talento humano, tenemos que esta es una estrategia organizacional que está determinada como un mecanismo que define el comportamiento de la organización en un mundo cambiante, dinámico y competitivo como el que estamos hoy día. Es por ello que uno de los aspectos más importantes que tiene toda estrategia organizacional es su articulación con la función de los recursos humanos. Tienen que ir en un trabajo mancomunado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los objetivos de la organización se cumplen mediante la planeación estratégica de los recursos humanos, quienes son los que ejecutan, son el brazo ejecutor de que esos objetivos y esas estrategias que la empresa se haya proyectado se cumplan. Entonces, aquí más o menos tengo a grosso modo un modelo de planeación estratégica, aunque varios autores señalan otros, pero este lo consideré eh, bastante eh, colectivo. Misión. Esa misión está
tanto la misión primero de la empresa como la misión que tenga el departamento y la misión que tenga aquello que nosotros nos vamos a planificar en ese momento en recursos humanos. Ahí están los grupos implicados y los factores claves, los ejes, unidades de la acción estratégica. Entonces ahí es donde yo me planteo la DAFO, la FODA, la DOFA, que es el análisis interno de las debilidades y fortalezas que yo tenga dentro de mi organización con respecto al recurso humano. Estamos hablando aquí ya no de la gerencia en general, sino de la gerencia del talento humano. Y hacemos un análisis externo que son las amenazas y las oportunidades, que es lo que está en el entorno. Cuando yo me planteo una estrategia, plantearme una estrategia de algo para mi recurso humano, es importantísimo cada vez que yo planteo una estrategia, plantearme la DOFA o la FODA, porque ella me va a dar a mí todos aquellos aspectos internos, tanto internos como externos, y luego la conclusión de ellos, el cruce entre las estrategias, en cómo yo minimizo una debilidad, yo puedo minimizar una debilidad que yo tenga interna con una oportunidad que esté en el entorno de la empresa. También puedo minimizarla con las fortalezas que yo tenga. Y así sucesivamente. ¿Por qué es tan importante que nosotros minimicemos las amenazas internas? ¿Por qué? Porque estas debilidades, amenazas internas, estas debilidades internas, si yo no las minimizo o no las elimino, trato de eliminarlas al completo, ellas se me van a volver amenazas. Y ellas, en conjunción con las amenazas que siempre tiene el entorno de la empresa, entonces me va a crear un caos. Entonces ahí es donde yo me planteo los escenarios. Después de que yo hago la FODA, yo me planteo el escenario, qué voy a hacer, cómo lo voy a planificar. Entonces cuando me fijo la visión hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero lograr. Y es cuando ya después direcciono los cuadros de mando, que es ya cuando yo me planteo qué voy a hacer. Cuando nosotros hablamos de visión en la planeación estratégica, es hacia dónde queremos llevar la empresa con nuestro recurso humano, qué queremos ser, cuáles son los valores de la empresa, que son los valores que el Departamento de Recursos Humanos con sus talentos debe cumplir. La misión es el propósito de existencia de la empresa va aunado de la mano con el propósito que yo me estoy planteando en mi planeación estratégica. ¿Cuál es la razón de ser y qué justifica su existencia? Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy presente cuando vamos a hacer un modelo de la planeación estratégica. Claro que por cuanto ello va todo siempre direccionado hacia la implementación de una estrategia empresarial, una estructura organizacional y la dirección de los recursos humanos. Entonces, si lo podemos ver, eso es un trío que siempre debe ir y va trabajando mancomunadamente en logro de los objetivos de la organización. Tenemos diferentes modelos de la gestión estratégica de recursos humanos. Tenemos aquí por lo menos uno donde lo primero que yo tengo que hacer es integrar las personas, organizarlas, verificar los procesos de recompensación, que estas son las remuneraciones, el desarrollo del talento humano, las estrategias que me voy a plantear para retener las personas, para auditarlas, que es evaluarlas. Esto es un modelo. Hay otro modelo centrado en de la gestión estratégica, que es yo me planteo la estrategia en esa gestión de recursos humanos, el contexto interno, que es la estructura, la cultura, con lo cotejo con el entorno, que son el marco legal, el mercado laboral y otro. Fíjense que aquí, ¿esto cómo se llama? FODA. Y luego estos dos contextos internos con el externo, yo lo proyecto con las personas, que es el talento humano, y luego verifico resultados. El modelo de Chavenato es muy parecido. Ellos lo trabajan, Chavenato habla mucho de los subsistemas, que es la provisión, que es el reclutamiento, el desarrollo cuando yo hago los planes de reclutamiento y selección, luego el desarrollo, que es el adiestramiento y capacitación del trabajador, los desarrollos de planes de carrera y la aplicación de todo aquello, que es cuando yo lo que me he planificado lo ejecuto y luego hago el proceso de revisión de resultados para corregir
posibles fallas y posibles puntos que se obviaron o puntos que no fueron a los adecuados. Entonces ellos me da a mí, cuando yo controlo, eso me da información para yo aplicar los correctivos que sean necesarios. Tenemos aquí otro modelo, el modelo de los múltiples roles, que es la atención centrada en el futuro estratégico de la organización, que es el mandamiento de los recursos humanos estratégicos, de la transformación y el cambio, los procesos, el de la infraestructura de la organización, el de los empleados, la conformación de cómo está constituido mi plantilla de trabajadores y la atención centrada en lo cotidiano, en lo operativo. Ese es cuando yo estoy planeando un modelo con modelo de roles, o sea, de acuerdo al rol que la persona ocupa dentro de la organización. Acuérdense que nosotros tenemos que tener, cuando estamos proyectando nuestro plantilla eso lo vamos a ver en la otra unidad, la plantilla de recursos humanos. Ella nos va a permitir ver en qué departamento de la organización tenemos cada uno de esos talentos, qué función cumple y cómo la desarrolla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo vamos a evaluar tenemos que saber qué rol cumple él dentro de la organización. Entonces ahí podemos utilizar el modelo de los múltiples roles, entre otros. También tenemos un modelo hacia un nuevo modelo de gestión, que es aquel que se está utilizando últimamente mucho, que es el modelo por competencias, donde yo me aplico los procesos de formación, de evaluación del recurso humano. Primero los capacito, le hago los planes de carrera, el desarrollo dentro de la organización, los evalúo. Hay varios tipos de evaluación, aunque últimamente se está utilizando mucho la evaluación 360, la coevaluación, la heteroevaluación. eh, Utilizo la política retributiva, que es la retroalimentación, cuando yo le estoy comunicándole a ese talento cómo ha sido su actuación luego de que yo lo haya evaluado. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando por competencias, es muy importante este aspecto. ¿Por qué? Porque él nos va a permitir ahorrar costos. Porque si yo voy a evaluar por competencias del trabajador, solamente voy a ver esa parte de esas competencias donde él está fallando. Entonces, esos planes de adiestramiento, de capacitación, de adiestramiento que se le van a aplicar sobre todo, es en base a las competencias donde tiene ciertas fallas, no en todo su entorno general. Le voy a poner por lo menos un ejemplo. Yo tengo un vendedor y el vendedor pues tiene 15 años de experiencia, 8 años en la organización. Yo le evalúo, pero me he dado cuenta que últimamente ha estado fallando en atención al cliente, en la atención postventa al cliente. Entonces, yo como gerente de recursos humanos le evalúo y veo que es esa competencia donde él está mayormente fallando. Entonces, cuando yo le vaya a dar el adiestramiento, lo voy a adiestrar sobre todo en la parte de los servicios postventa de su labor que está realizando en la empresa. ¿Por qué? Porque ya veo que en las otras, pues sí funciona bien. Entonces, eso es una manera de ahorrar costos y tiempo dentro de la organización. También tenemos una propuesta de valor de gestión del talento humano, donde tenemos que primero valorar el liderazgo, la identificación y desarrollo de la cultura de la empresa, el ambiente de trabajo, el clima organizacional, los procesos de desarrollo y formación del talento humano, la compensación y los beneficios. Esto es un modelo muy, muy importante, por cuanto yo como gerente de recursos humanos me proyecto la parte esta de gestionar mis recursos humanos, fundamentado primero que todo en la cultura y en el clima organizacional, el desarrollo, cómo ha sido el desarrollo de ese trabajador o cómo va a ser el desarrollo de ese trabajador que yo como gerente de recursos humanos con este modelo me estoy proyectando, y a su vez tengo de una vez también que verificar cómo va a ser la compensación y los beneficios que le van a generar al talento humano esa gestión de recursos humanos.
Entonces, nosotros nos ponemos a ver, a través del tiempo se han suscitado muchos cambios en la gerencia de recursos humanos. Ya se habla tanto ahorita en la era la era de la digitalización, de la inteligencia artificial, estamos hablando que estamos frente a una cuarta revolución industrial. Ya vamos por la sexta ola de la administración, entonces cuando yo tengo que proyectarme la organización hacia un futuro, porque no nos podemos quedar indistintamente de si somos una empresa medianamente pequeña o muy grande, no nos podemos quedar tan atrás. ¿Por qué? Porque todos estos adelantos, van inmersos en la globalización de mercados, de la globalización en que estamos actualmente inmersos, y entonces eso nos tiene que exigir a nosotros, o sea, direccionar nuestra gestión del talento humano con carreras profesionales y formación con mira hacia el futuro. Ello también nos lo va a dar hasta en la forma como nosotros vamos a adquirir el talento humano. Nos va a permitir de que en la manera en que yo me proyecte la organización hacia el futuro, de esa misma manera yo tengo que gestionar la previsión o la requisición de personal. Todo ello un proceso sistémico, metódico, metodológico, el cual yo puedo obviar ciertos pasos obviar esos pasos me lo da la misma tipo de empresa y tipo de trabajadores que tenga, pero no los debo saltar. Tengo que seguirlos realizando paso a paso de acuerdo a lo que yo quiero lograr. Por ello, quiero compartir con ustedes este pensamiento de Elbert Hubbard, el cual dice, una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres normales, pero ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario, por cuanto esa máquina la maneja un hombre. Entonces, como nosotros en la gestión de planeación estratégica de recursos humanos estamos trabajando con talentos, con personas, con seres humanos, que son los que direccionan y manejan esas máquinas, así hagan el trabajo de 50 hombres normales. Nosotros tenemos que tener a nuestro talento humano capacitado debidamente, gestionado estratégicamente, captado estratégicamente, direccionado en la empresa estratégicamente, porque todo aquello me va a permitir crear en ellos un sentido de pertenencia para con la organización, lo cual va a desembocar en un rendimiento óptimo que a su vez va a ser copartícipe de la producción y la competitividad de la empresa. Para mí, pues, es un placer haber compartido con ustedes este espacio de aprendizaje. Quiero recordarles, ya en la plataforma está la unidad uno, la actuación de la unidad uno, que la vamos a direccionar a través de un mapa conceptual, un ensayo, perdón, donde ustedes van a desarrollar con un ensayo, van a desarrollar la unidad uno. En la plataforma está ya estipulado cuáles son los parámetros del direccionamiento del mismo, y pues si no hay más nada de qué hablar, si no hay ninguna pregunta o alguna sugerencia, ahí mismo también está la planificación está en mi WhatsApp, también tenemos el WhatsApp que crea la universidad, y por ahí nos podemos comunicar. Ha sido un placer para mí compartir este espacio de aprendizaje con ustedes, y muy buenas tardes.